Ya, chiquillos, hoy día nos corresponde ver Edad Moderna, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de la Edad Moderna, chiquillos, bastante simple, bastante condensado, y vamos a tocar los principales aspectos que dan forma a la Edad Moderna. Chiquillos, no le hagan caso a ese correo ya no corre, es sebastian.alvarado@ciapt2.cl. Va a aparecer... Profe, a mí su WhatsApp, o sea, su número que me dieron el suyo, porque yo perdí el teléfono, me sale sin WhatsApp. probablemente te falta el más 569, si no... No, ya se lo coloqué. Ya, lo que puedo hacer es escribir, pero voy a escribir ahora en el chat del grupo, hola, y ese es el número. Ya, gracias. Ahí escribí, ¿ya? Así que, chiquines, tendré que aparecer el mensaje, yo creo que en un segundo más. Así que vamos a partir con lo que es Edad Moderna. Ya, la clase anterior lo que hablamos en forma muy bien resumida fue Edad Media, ¿ya? En su nivel alto y bajo, que es como se divide tradicionalmente esta etapa. Ahora bien, vamos a partir con la Edad Moderna, chiquillos, y déjenme ocultar este panel. ¿Ya? La Edad Moderna, chiquillos, tradicionalmente va desde 1492, desde el descubrimiento de América, hasta el comienzo de la Revolución Francesa en 1789. ¿Ok? ¿Qué elementos vamos a tocar dentro de esta gran edad moderna? El Renacimiento, la Reforma contra Reforma, las distintas revoluciones que ocurren en esta época. De hecho, también la edad moderna recibe el apodo de la era de las revoluciones. ¿Ok? Que es una revolución científica, una revolución industrial, y también tenemos la mítica Revolución Francesa, y también vamos a tocar un poquitito sobre la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. Recuerden, chiquillos, que este material va a estar disponible para ustedes, para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan revisar, así que yo probablemente voy a ir avanzando un poquitito más rápido, ¿ya? No se preocupen, este material va a estar para su acceso, así que no se van a perder de ningún contenido. De hecho, sí, ya están compartiendo ya los contenidos en el grupo de WhatsApp. Así que por eso, chiquillos... El problema es que si uno se sienta acá en clase, yo también tengo otras cosas que hacer, no puedo estar en clase y más encima después a meterme a recopilar toda la información que se supone que uno debe copiar en clase. Chiquillos, yo voy a avanzar en ritmo medio. Si llegaron atrasados, no voy a devolverme. Es todo lo que voy a decir. Para que queden claros. Así que o ponen atención, y están escribiendo full rápido, ¿ya? Porque si no, chiquillos, yo pierdo mucho tiempo. Y la idea es que esto sea un resumen del año pasado. Así que, vamos. El Renacimiento, chiquillos, es la manifestación artística del humanismo. Este humanismo que hablamos en la clase de Edad Media, esta forma de entender el mundo que cambia con el antropocentrismo, donde el ser humano pasa a ser el centro del pensamiento, del quehacer, y lo divino comienza a dejar de lado. Este pensamiento teocéntrico, centrado en Dios, cercano en Dios, va quedando de lado. ¿Ok? Y en el arte se manifiesta en... ¿Puede volverse a la otra para sacarle un pantallazo, por favor? ¿Qué le acabo de decir? Última vez. Tienen que ser más rápidos, chiquillos, para escribir si quieren copiar. No es necesario que lo hagan igual como lo estoy haciendo yo. ¿Ya? De hecho, yo me tomo harto tiempo hacer los esquemas. Ya. Bien, vamos a volver a repetir lo del Renacimiento. Manifestación artística del humanismo, chiquillos. El ser humano pasa a estar en el centro del pensamiento, ¿ya? En el centro del quehacer, de la creación del conocimiento, dejando de lado el pensamiento medieval. La manifestación artística se ve, por ejemplo, en ese retrato que está ahí, que prácticamente parece una fotografía, ¿ya? Que la técnica que se utiliza busca retratar de la forma lo más fehaciente posible a un ser humano real, proporcionado, ¿ya? Baltasar Castiglione, que es ese retrato que aparece ahí, pintado por Rafael, es real, esa persona existió, ¿ya? Y de hecho está retratado de tal forma que parece una fotografía. Eso es lo que buscaba el arte del Renacimiento, destacar cada aspecto del cuerpo humano y del ser humano, ¿ya? De hecho, el trabajo con la luz y la sombra, por ejemplo, el fondo de la imagen, cómo se refleja la sombra del cuerpo al estar frente
frente a un elemento lumínico, ya los detalles en los ojos, en la barba, en las manos, en los pliegues de la ropa, todo eso busca ser retratado por el Renacimiento. Ahora bien, el Renacimiento en sí tiene como objetivo el retomar la técnica del arte clásico. El arte clásico es el arte que desarrollaron los griegos y los romanos. Un arte que se basaba en la proporción y en la verosimilitud. ¿Qué significa eso? Proporcionalidad, que fuera un cuerpo proporcionado, que fuera posible encontrarlo en la realidad, ¿ya? Y de hecho las temáticas que tocan son humanas y mitológicas, ¿ya? ¿Por qué lo mitológico? Porque era en el fondo una muestra de respeto hacia el legado clásico, hacia el legado griego y romano, ¿ya? Pinturas clásicas como el nacimiento de Venus, el David de Miguel Ángel, la misma Capilla Sixtina, con todas las pinturas que tiene, son ejemplos de muchas veces temáticas, la piedad también de Miguel Ángel, que son referencia a aspectos bíblicos, a aspectos mitológicos, pero con técnica que busca retratarlos como seres humanos, entendiendo esta idea de que son seres humanos, ¿ya? Son personas. Recuerden que, y también lo hablamos en la clase del jueves, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y en el fondo, cuando yo represento un cuerpo proporcionado, bien detallado, estoy representando en teoría a Dios bajo este pensamiento. ¿Dónde surge este renacimiento? Hay lugares clave que nos permiten explicar el surgimiento de esta corriente artística. El primero de ellos es Italia, ¿ya? En Italia tenemos personajes como Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, de hecho Donatello, Botticelli, entre otros artistas, ¿ya? Italia es un foco, y el otro es los Países Bajos, donde tuvimos el renacimiento holandés, que en este caso su máximo exponente fue Rembrandt, pintor de Países Bajos muy famoso, al nivel de Miguel Ángel o de Da Vinci, que también recurrió a redescubrir, a retomar esta idea de la proporcionalidad, la verosimilitud, el uso de la luz y de la sombra, el punto, lo que se llama en arte el punto de fuga, que es el punto donde la vista se va al momento de ver un cuadro. Todos esos aspectos tienen que ver con esta nueva forma de entender el arte. O sea, ya tenemos el primer gran cambio en la edad moderna. Hay un cambio en la forma de entender el arte. ¿Ya? Luego tenemos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es uno de los tantos quiebres que vive la cristiandad. La Iglesia cristiana vivió muchos quiebres a lo largo de su historia. Desde el siglo III después de Cristo, siglo IV, después vinieron otros, por ejemplo, uno de los más famosos en el siglo XI, cuando se separan Iglesia cristiano-católica y cristiano-ortodoxa, y luego tenemos este en el siglo XVI, 1500, donde aparece este personaje que se llama Martín Lutero. ¿Cómo surge este quiebre en la cristiandad, chiquita? De partida, cuando Lutero viaja a Roma, de una iglesia corrupta, llena de vicios, llena de pecados, ocupando el concepto propio del cristianismo, donde encontró pecados como la simonía, que es la compra de los cargos religiosos. Las familias poderosas de Europa pagaban grandes sumas de dinero a la iglesia para que un familiar de ellos, un amigo de ellos, un cercano de ellos, pudiese optar a ser cardenal, obispo, arzobispo, un alto cargo religioso, porque eso entregaba poder y prestigio, ¿ya? Y tener un amigo poderoso es mejor que tener mucha plata. En el fondo era como una inversión. Yo invertía grandes sumas de dinero y de esa forma yo podía obtener poder religioso, ¿ya? Que era un poder espiritual, y también era un poder político porque me permitía controlar a las masas. También teníamos el nicolaísmo. Desde el siglo II aproximadamente, 12-13 por ahí, la Iglesia Católica impone el celibato. Que es que en el fondo que el sacerdote no puede tener descendencia, no puede tener pareja sentimental, ¿ya? En el fondo no te puedes casar y no puedes tener hijos. Eso es lo que establece el nicolaísmo. Pero en la práctica, muchos papas tuvieron descendencia, muchos papas tuvieron familia,
¿ya? Quizás no casados como tal, pero sí a través del concubinato o de tener hijos fuera del matrimonio. Y de hecho Roma era el epicentro de fiestas alocadas con alcohol, mujeres y otros elementos. ¿Ya? Y un tercer elemento clave es la venta de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? En el fondo es un documento que yo podía comprar en base a dinero para así obtener el perdón. Ejemplo, yo mataba a mis padres para obtener el cargo, no sé, duque de Milán, que yo inventaba. Y eso evidentemente es un pecado. Recuerden que en los 10 mandamientos dice que honrarás a tu padre, no matarás. ¿Ok? Ya no cumplí 2 de esos mandamientos, por lo cual soy un pecador y un pecador grave. Pero yo podía comprar el perdón con dinero. Yo iba a donde mi arzobispo o iba incluso directamente donde el Papa y... ¿Aló? ¿Está el Papa? ¿Sabe qué, papita? Tengo un problema. Lo que pasa es que maté a mis papás para hacerme duque de Milán. No te preocupes, hijo mío, dona esta cantidad de dinero a la iglesia. O sea, y no estamos hablando de 1000 pesos por chiquillo, ¿eh? Estamos hablando de cantidades exorbitantes de dinero, o sea, en monedas de oro, en monedas de plata, en propiedades, para poder comprar el perdón. Esos 3 elementos que Lutero se encuentra en Roma, lo hacen decir, ¿saben qué? Esta iglesia no da más, esta iglesia está retorcida completamente, hay que crear una iglesia nueva desde cero. Y así fue como Martín Lutero, que él era religioso, él era un abad, si no me equivoco, él estaba en Wittenberg, en Alemania, y él ahí, en esa catedral, pega en la entrada de la catedral sus 95 tesis, que son las bases para la religión protestante. Esto evidentemente, primero fue, ay, ¿qué importa lo que diga un monje loco en Alemania? Pero no, lo que pasa es que este monje... Cada vez que un chico nuevo entra, a mi papá no le... Este monje en Alemania tuvo una repercusión súper gigante dentro de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico que existía en aquella época. Comenzó a tener cabida su pensamiento, ¿ya? Y muchos príncipes del Sacro Imperio comenzaron a convertirse en protestantes. Y la religión se llamaba protestante porque protestaba frente al cristianismo. Y eso pasó en Alemania, pasó en Suiza, pasó en los Países Bajos, ¿ya? Que son los casos quizás más ligados a esta idea de crisis en la iglesia, ¿ya? En Alemania surgen los luteranos, de hecho, sobre todo en el norte de Alemania, encontramos a la Alemania protestante hasta el día de hoy. En Dinamarca también ocurre lo mismo, la religión prioritaria ya son los protestantes. En el caso de Suiza encontramos los calvinistas. Los calvinistas, si quieren tener alguna característica que los particularice, es que ellos creen en la predestinación. En el fondo, para el calvinista, el trayecto de tu vida ya está hecho, porque está marcado todo tu camino y todas las decisiones que tú tomas, Dios las hizo que tú las tomaras, por lo tanto, de principio a fin, tu vida ya está definida. Está definido cómo vas a nacer, a quién vas a conocer, con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, qué profesión vas a optar y cuándo vas a morir. El tema es que Dios es sabio, por lo tanto no te va a decir cuándo esto va a pasar. Porque si no sería re fácil pedir el perdón antes de morirme. Si sé que voy a morir a los 80 años, hago lo que quiero hasta los 79 y en el último año de vida pido perdón. Y me salvé bajo la lógica de la religión occidental, pido perdón, mis pecados se fueron y subo a los cielos. Para que no pase eso, en el fondo, según el calvinismo, Dios no te dice lo que va a pasar. Zwinglio, o los zwinglianos en los Países Bajos ocurre un proceso similar. Ahora, usted me dirá, profe, hay un grupo que no nombró, que son los anglicanos. Los anglicanos tienen una historia muy particular. Los anglicanos surgen en Inglaterra, y de hecho es la religión mayoritaria en Inglaterra. Surge de la siguiente forma. Enrique VIII, rey de Inglaterra, católico, quería tener un heredero varón. Y él estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes de España. Tuvieron un hijo, bueno, una hija. Enrique VIII, al ver que no obtenía un heredero varón, quiere divorciarse de Catalina y buscar otra esposa. Y va, ¿aló? ¿Está el Papa?
papá, ¿sabe qué? Quiero divorciarme de esta mujer. ¿Y cuál? ¿Por qué, hijo mío? Le dijo el papá. Porque no me da un hijo varón. Lo siento, no es motivo para, en el fondo, anular el matrimonio. Se va triste, además que al Papa no le convenía anular el matrimonio porque eran los reyes de España y eran una potencia en aquella época. A Lutero se le ocurre lo siguiente: voy a crear mi propia religión. Y creó su propia religión, el anglicanismo. Se separa de Catalina con esta religión. Y ahí surgen los anglicanos. O sea, los anglicanos surgen netamente porque un rey se quería separar de una mujer porque no le daba un hijo varón. Y de esa forma surge la religión anglicana, que hasta el día de hoy sigue siendo la mayoritaria en Inglaterra. Y ahí tenemos, más o menos explicado, la primera parte de la reforma, chiquillos. Para falta la contracara. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Chiquillos, ¿nadie tiene dudas? Maravilloso. Pasamos a la contracara, que es la contrarreforma. La contrarreforma, chiquillos, es la respuesta que tiene la Iglesia Católica frente a la reforma protestante. En Roma, el papado se está dando cuenta que se le están yendo los creyentes, se están yendo a otras religiones. Por lo cual dice, ok, tenemos que hacer algo para solucionar esto. Y en el fondo se convoca lo que es la contrarreforma, o bien se desarrolla este proceso de contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante, que se afirma principalmente en tres patitas. Primero, reafirma los dogmas de la Iglesia Católica. Me preguntará, profesor, ¿qué es un dogma? Un dogma, chiquillos, en religión es una verdad incontrarrestable. Es una verdad que no se puede cuestionar. Por ejemplo, el ejemplo de dogma es la concepción de Jesucristo. Según el relato bíblico, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que cuando llegó una paloma y tiró su rayo láser a la Virgen María, o algo así, surgió Jesús. O sea, nosotros sabemos que biológicamente eso es imposible. Tiene que existir un hombre y una mujer, ocurrir el acto amatorio, la relación sexual, y da como resultado, en el fondo, la posibilidad de que una mujer quede embarazada y tenga un hijo. Así funciona, biológicamente hablando. Pero para la Iglesia católica o cristiano-católica, eso no es así en el caso de Jesús. Eso nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso es un dogma, eso es una verdad incontrarrestable de la Iglesia católica. Otro ejemplo de dogma dentro de la religión católica, que Jesús resucitó al tercer día. Lo narra la Biblia, los evangelistas cuentan, en el fondo, cómo ellos vieron cómo el cuerpo de Cristo fue dejado en este sepulcro, que lo abren a los 3 días y no encuentran a nadie, encuentran las vendas o los ropajes con los cuales estaba envuelto todo ordenadito. Eso es un dogma, es una verdad incontrarrestable, es una verdad que no se cuestiona. ¿Ok? Primer patita de la contrarreforma. Segunda patita. El principal apoyo político que tiene la Iglesia Católica para promover esta contrarreforma y promover los valores católicos es España y Austria. España era la principal potencia del mundo en aquella época. Recuerden que expulsaron a los musulmanes de Granada en 1492, descubrieron, bueno, llegaron a América e instalaron un imperio gigantesco en América. Durante el siglo XVI también el rey de España al mismo tiempo fue rey de Portugal, en una unión personal. También un tiempo Carlos V, rey de España, Carlos I, rey de España, fue Carlos V, emperador del Sacro Imperio al mismo tiempo. O sea, fue emperador del Sacro Imperio y fue rey de España. O sea, era la principal potencia del mundo y Austria eran una potencia dentro del Sacro Imperio y también fueron los principales controladores del Sacro Imperio Romano Germánico a lo largo de su historia. ¿Ya? De hecho, gran parte de los emperadores del Sacro Imperio fueron austriacos, de la casa de Habsburgo. Entonces tenemos una patita que tiene que ver con la fe, una patita que tiene que ver con la política, y otra patita que tiene que ver con la represión. Se estableció la Inquisición romana. ¿Qué es una Inquisición, chiquillos?
Una inquisición es una persecución a todo aquel que cuestione la fe, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los episodios más relevantes de la Inquisición romana fue la persecución a Galileo Galilei. Galileo, un científico italiano archi-recontra reconocido hasta el día de hoy, por su avance por el desarrollo del telescopio, por su investigación de los cuerpos celestes que ayudaron a comprobar la teoría de Copérnico de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba en torno a una estrella superior que era el Sol, estableciendo esta idea de órbita que tiene nuestro planeta. Galileo fue perseguido por esas ideas, incluso la Inquisición romana, la imagen que se ve abajito, que se viene muy posterior, pero representa la imagen, a Galileo le dijeron, ¿se retracta de lo que escribió o es quemado en la hoguera? Elija. Galileo, un tipo sabio, dijo, me retracto. A pesar de que él sabía que él tenía la razón, porque la Inquisición romana tenía esto de te vamos a someter a un auto de fe o a un acto de fe. Profesor, ¿qué es eso? En palabras simples, chiquillos, un acto o un auto de fe es someterte a una situación donde o te mueres como un cristiano o si vives eres un demonio. Así de simple. De hecho, pasó mucho en América, e incluso en América del Norte también, aunque se hagan lesos los ingleses, con las cacerías de brujas. ¿Ya? De hecho, en las cacerías de brujas pasaba eso. Cuando una mujer se creían que era una bruja, no sé, porque sabía más que la gente, chiquillos. Piensen que en esta época, a pesar del desarrollo que habían logrado en comparación a la antigüedad o a la Edad Media, seguían siendo tipos súper bárbaros en algunos aspectos, súper retrasados. Por ejemplo, para ellos, no sé, que una mujer supiese multiplicar, ya era prácticamente brujería. ¿Ya? O sea, todo eso se cuestionaba. Decían, ¿cómo sabes eso? Eres una bruja. Y te llevaban a un juicio que es la Inquisición, donde te torturaban, intentaban extraer esa verdad, ya de que tú eras un brujo, eras un demonio, no sé, eras un chamán, lo que fuera. Y al final te llevaban a un acto de fe donde te decían, así de simple, te vamos a colocar en esta hoguera y le vamos a prender fuego. Si te mueres, morirás como un cristiano y llegarás al reino de los cielos. Si sobrevives, eres un brujo, y te buscaremos y te mataremos. Así funcionaban los actos de fe de la Inquisición. En forma muy caricaturizada, pero así más o menos era. Entonces tenemos esas tres patitas, la religiosa, la política y la represiva. De hecho, también aquí hubo una cantidad de plata que corrió, pero gigantesca. Y en paralelo, chiquillos, surgen las órdenes religiosas, surgieron muchas órdenes religiosas que se dedicaron a expandir la fe. Eran órdenes que se iban de misión, ¿ya? Iban a misionar, iban de misiones, perdón, alrededor del mundo. Supongo que alguna vez ustedes habrán visto por la calle estos típicos gringos que son, creo que son mormones, que andan con una piochita acá que dicen, hola, mi nombre es... John Smith, y intentan en el fondo darle a conocer su religión a la gente. Bueno, eso mismo hacían los misioneros católicos, ¿ya? Destacando los jesuitas. La Compañía de Jesús, que este es el símbolo, de aquí están las siglas, IHS significa Jesús nuestro Salvador, ¿ya? Este es el emblema de los jesuitas. Los jesuitas son la orden religiosa más importante del mundo, chiquillos, hasta el día de hoy. Tienen colegios, tienen universidades, tienen un poder económico gigantesco y son tipos muy preparados. De hecho, para ser jesuita, a los jesuitas mínimo les exigen tener 2 carreras universitarias más o menos, de 5 años. Y te obligan a seguir estudiando, ¿ya? Los jesuitas se expandieron por todo el mundo, de hecho destacaron sus misiones en Paraguay, por ejemplo, donde ayudaron a convertir a los guaraníes, ¿ok? Y su fundador fue San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era un soldado primero, él combatió en la guerra a los 30 años, la guerra a los 80 años, no recuerdo en qué guerra combate, pero combate en estas guerras de la época moderna. El tipo queda gravemente herido. Después de que un año en esa... Y cuando estaba él convaleciente en el hospital,
sí, recibe una revelación divina y le dice, forma o funda una orden religiosa para que tú puedas en el fondo formar a los soldados de Cristo. Porque si reciben el nombre de los jesuitas, son los soldados de Cristo. Tienen una formación muy rígida, muy militar, entre comillas, ya en la disciplina en cuanto a la fe. Es más, ellos se sometieron solamente al Papa. Los jesuitas no reconocen otra autoridad que no sea el Papa. Da lo mismo si están en Chile, no van a reconocer al presidente de la República, reconocen solamente al Papa o a su superior. ¿Ya? Y tenemos un poquito esta contracara religiosa que surge, se desarrolla en este contexto de reforma y contrarreforma. ¿Ya? Ahora, ¿en qué terminó esto? Este proceso termina con zonas bien demarcadas donde hay una mayoría protestante y otras donde hay una gran mayoría católica. Ejemplos: Portugal, España, Francia, Italia son países con una mayoría católica. En el caso de Suiza, por ejemplo, son protestantes. En el caso de Austria son protestantes. En el caso de Alemania, la situación está más dividida. En el sur hay una fuerte influencia católica, en la zona de Bavaria, y hacia el norte hay una fuerte influencia protestante. Los Países Bajos, protestantes. Bélgica, católico. Los ingleses, anglicanos. Los irlandeses, católicos. Los polacos, católicos. Y así podríamos ir armando un mapa de qué religión quedó dominando, ¿ya?, en esta época. Y de hecho, ese dominio religioso permaneció hasta el día de hoy. Quizá hay en algunos países como Holanda, perdón, los Países Bajos, donde hoy en día la mayoría de la población sea atea o agnóstica, es decir, que no crean en un Dios, o no crean las religiones. Pero son los menos, pero la mayoría sigue la lógica de esta época. Ahora bien, vamos a pasar a las revoluciones. Chiquillos, hay 3 grandes revoluciones que nosotros vamos a estudiar. Que es la revolución científica, la revolución industrial y la revolución francesa. Vamos a partir con la científica. De hecho, chiquillos, la revolución científica aproximadamente se da entre el 1500 y el 1700, más o menos. ¿Siguió avanzando en el tiempo la tecnología? Sí, siguió avanzando. Pero aquí está el gran salto. Una primera expresión de cómo ocurre este gran salto es en la forma de ver y entender el conocimiento. ¿Ya? El conocimiento del mundo. Donde pasamos de un geocentrismo a un heliocentrismo. No sé si se logrará ver bien la imagen que está acá abajo. Aquí dice heliocentrismo y aquí dice geocentrismo. En el caso del geocentrismo, que es la creencia que existía previa a las teorías de Copérnico, Galileo y Kepler, se creía que la Tierra era el centro del universo. Ojo, la Tierra era el centro del universo y todas las demás estrellas giraban en torno a este. O sea, el Sol giraba alrededor de la Tierra, chiquillos. Saturno giraba alrededor de la Tierra. Esta visión, chiquillos, geocéntrica, viene también fuertemente influenciada por la creencia religiosa. Recuerden que hasta el día de hoy nosotros hemos podido tener pruebas fehacientes de un contacto con especies de otros planetas. ¿Ya? No estoy diciendo que no existan, solamente no hemos tenido contacto a la fecha. Y nosotros hemos creído que, o se creía en la época, que por esta razón éramos el único planeta habitado del universo. Y por lo tanto, ser el único planeta habitado en este universo creado por Dios, éramos el centro del universo. Éramos la creación favorita de Dios, por lo cual estábamos en el centro. Eso pensaba el geocentrismo. En este punto llega un científico llamado Nicolás Copérnico. Copérnico, si no me equivoco, era de origen polaco. No puedo equivocar. Copérnico dice, ¿saben qué? ¿Y si esto no es tan así? ¿Y si en verdad nosotros hacemos órbita sobre otra estrella mayor y no somos el centro del universo? Esto evidentemente en esta época era herejía, o sea, quémenlo, mátenlo, a la hoguera. Esta idea de Copérnico quedó ahí, en una idea. Me dijo, puede ser. Viene Galileo Galilei años después
Galileo con su telescopio comienza a mirar cómo se mueven las estrellas. Ya. Empieza a mirar cómo se mueven las estrellas y él llega a la siguiente conclusión. Copérnico tenía razón. La Tierra no es ni por cerca el centro del universo, sino que existe otra estrella de mayor tamaño que cumple esa función, al menos a la escala que podemos observar, que es el Sol. ¿Ya? Y nosotros giramos alrededor del Sol y tenemos una órbita definida. ¿Ok? Eso es lo que propone Galileo y que casi lo quema. Tiempo después, Kepler, Johannes Kepler, alemán, él comprueba lo que dijo Galileo. Y dice, Copérnico y Galileo tenían razón. ¿Y qué es lo que llega a establecer Kepler? Kepler establece las leyes de movimiento sobre los planetas. O sea, dice que todo planeta tiene una órbita, que hay una fuerza que nos va a atraer, en el fondo, y que esta órbita está definida. En palabras simples, Kepler que dice, hay órbitas. Y estas órbitas son fijas. Y el planeta se va a mover en una determinada órbita. ¿Ya? Eso que hoy en día nosotros lo asumimos como un conocimiento común, algo que es obvio, no era tan obvio hace 500 años, chiquillos. De hecho, piensen ustedes que recién nosotros pudimos comprobar viendo desde el espacio que si tiene esta idea de órbitas hace 30 años, 40 años, más no. Recién hace como 30, 40 años pudimos comprobar que esto era verdad. ¿Ok? Entonces tenemos ahí esta idea de cómo entendemos el funcionamiento de nuestro planeta, cómo se mueve. Gran cambio, chicos. Quizás nosotros no lo dimensionamos, pero es un cambio gigantesco en relación a cómo nosotros nos entendemos en el universo. Antes de esto creíamos que éramos el centro. Ahora entendemos que no somos el centro. De hecho, que estamos dentro de una galaxia, que tenemos una órbita. De hecho, con el paso del tiempo fuimos descubriendo que estamos dentro de un sistema, que es el sistema solar, que estamos dentro de una galaxia, que es la Vía Láctea, y que estamos dentro de una constelación más grande, y así sucesivamente. Bien. Ahora, el otro gran cambio que ocurre en esta época de revolución científica es el cómo generamos conocimiento. El cómo lo creamos, el cómo creamos conocimiento, chiquillos, es fundamental entenderlo. Tenemos dos corrientes que surgen en esta época, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo lo promueve un francés llamado René Descartes, o René Descartes se escribe, pues se usa Descartes. Descartes plantea que todo conocimiento surge a partir de la razón y de la lógica, o sea, surge de la abstracción de la mente. Si no existe en mi mente, no va a existir en la realidad. Esa es la lógica. Esto que ven acá, no es nada hasta que yo le dé un significado, le dé un sentido y diga, esto es un teléfono celular. Y cuando yo le doy un nombre, porque racionalmente entiendo para qué sirve, qué utilidad tiene, y lo enmarco dentro de la lógica de su funcionamiento, digo, es un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque puedo moverme y llamar al mismo tiempo. Racionalismo puro. Recuerden, chiquillos, que la razón tiene que ver con la mente. ¿Ya? De hecho, por eso uno asocia el pensamiento racional al pensamiento matemático, por ejemplo. Porque la matemática es o no es una abstracción. 2 más 2 es 4 aquí y en la quebrada de la G. Salvo que nos pongamos con números complejos, número imaginario, límite, y esas cosillas que les gustan a los profes de matemática y que nadie entiende. Pero también tenemos otra corriente de pensamiento, que es el empirismo. El empirismo lo propone un inglés que se llama Sir Francis Bacon, como el bacon que se come. Bacon propone que el conocimiento surge a partir de la experiencia sensible. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento se obtiene y se construye a partir de los sentidos. ¿Ya? Ejemplo. ¿Cómo sé yo que ocurre un incendio, por ejemplo?
Porque mis sentidos me van a decir que hace calor, veo fuego, huelo olor a quemado, acerco mi piel a la llama y se me quema la piel. Los sentidos me van a dar la información. En el fondo es un método de obtener conocimiento, de generar conocimiento, que se basa en esta idea de experimentar y vivir la sensación. ¿Ya? De esas dos formas, chiquillos, prácticamente se construye todo el conocimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cómo ustedes aprendieron que no tenían que tocar un quemador de la cocina o una plancha encendida en la base? Porque probablemente la tocaron cuando chicos. Quizás no se acuerdan, pero probablemente ustedes le preguntan a su abuelo, a sus hermanos mayores, a sus padres, y dicen, sí, cuando chico tocaste la plancha y te quemaste la mano. Yo te cuento mi experiencia, yo aprendí a no tocar una plancha de esa forma, o no tocar un quemador de cocina de esa forma cuando chico. Eso es experiencia sensible, ¿ya? Tenemos cómo entendemos el mundo, cómo se genera este conocimiento. Ahora vamos a hablar de un tipo bien particular, lo nombramos porque creo que es importante nombrarlo y destacar lo que es Sir Isaac Newton. Newton, inglés, el padre de la física clásica, se le atribuye esta idea de proponer el concepto de gravedad. ¿Ya? ¿Qué fue lo que, bueno, el cuentito que dice? Newton estaba sentado bajo un árbol, le cayó una manzana en la cabeza y se dio cuenta de la idea de gravedad. ¿Qué es la gravedad, chiquillos? La gravedad es la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Es por eso que cuando yo salto, caigo. Y no quedo como la luna que quedó flotando. De hecho, préstame el lápiz. De hecho, mírenme acá. Caen al mismo tiempo. Porque la fuerza que los atrae es la misma. De hecho, la gravedad equivale a 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la fuerza de gravedad de la Tierra. Y es constante. O sea, yo puedo tomar esto, puedo tomar la botella, puedo tomar mi teléfono, el computador, y todos van a caer al mismo tiempo por eso. La gravedad atrae con la misma fuerza a todos los cuerpos. ¿Ya? De hecho, también está la ley que dice que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, por ejemplo. Newton es un tipo sequísimo que surge en esta época y que cambia la historia del mundo. De hecho, este concepto de gravedad ayudó a entender muchos procesos físicos que nos afectan hasta el día de hoy. ¿Ya? Además de eso, tenemos que agregar, chiquillos, que durante esta época también surgen las sociedades científicas. Surge gente que se junta en lugares a discutir sobre el conocimiento, a proponer teorías, a escribir artículos que se junten y se compendien en las llamadas enciclopedias, ¿ya? Que no dejan de ser un libro gigante lleno de conocimiento, donde está todo lo que sabía hasta la época. ¿Ya? No piensen en la enciclopedia como un diccionario grande solamente, sino que también están explicados muchos fenómenos físicos, químicos, históricos, matemáticos, ¿ya? Y por eso esta época se le conoció la revolución científica. Piensan que estos cambios que surgen en el 1500, en el 1600, 1700, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, chiquillos, nosotros, nuestra base del conocimiento, los científicos de hoy en día, siguen tomando como referencia todo lo que han propuesto estos tipos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna para ¿Por el chat tampoco hay preguntas? Maravilloso. Bien. Acá tenemos otra gran revolución, chiquillos, que es la revolución industrial. La revolución industrial sigue presente hasta el día de hoy. De hecho, hoy en día nosotros estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución industrial ya de la internet, de lo virtual. ¿Ok?
¿Qué importancia tiene, chiquillos, la revolución industrial? Cambia toda la lógica que existía en cuanto a producción, a volúmenes de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque se comienza a incorporar el componente mecánico, se comienza a incorporar la máquina en la producción. Hasta antes de esta revolución industrial, la producción era hecha en forma artesanal, a mano. No sé, a ver... Este estuche. Este estuche, bueno, si bien se nota que es un poco más artesanal porque es de cuerito y toda la cuestión. Típico souvenir o recuerdo que te traen cuando no saben qué comprarte para este recuerdo, un estuche. Súper original. Gracias, mami. Antes de la revolución industrial, por ejemplo, este cierre probablemente habría sido hecho a mano. Se habría buscado un mecanismo para cerrar el estuche. Con la revolución industrial se crearon los cierres, por ejemplo. Los cierres son creados por máquinas. Máquinas que cumplen esa labor dentro de una estación de producción mucho más completa. ¿Ok? Entonces tenemos este paso de lo artesanal a lo industrial. ¿Ya? Por ejemplo, esta polera. Esta polera es industrial, esta fue hecha en masa, probablemente en China, en Taiwán, en Vietnam, no sé. Se le pone un estampado y se le pone una tienda de retail y se compra. Antes las poleras eran hechas de otra forma, un proceso mucho más artesanal, a mano, con máquinas que funcionaban de forma con fuerza humana, no quizá con la fuerza que ocupaban las máquinas de la revolución industrial, como el vapor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos ese cambio y también, por lo tanto, va a aumentar el volumen de producción. Si yo produzco algo a mano, es mucho más lento y demoroso que producirlo con máquinas. Otro ejemplo de esto. Por ejemplo, todavía en el mundo hay empresas del lujo que producen autos en forma manual, o sea, con máquina, pero no en un proceso en serie, como, no sé, puede ser un Kia, un Subaru, un Suzuki. Sino que hay autos del lujo que se siguen produciendo en pequeña escala y en forma manual, y donde se pueden demorar 1 mes, 2 meses en armar un auto. De lujo, pero un auto. Y quizá 20 autos la fábrica, no sé, de Nissan en Japón lo arman 2 horas. ¿Ya? Entonces, los cambios hacia la industrialización generan que se mecanice la producción y aumenta el volumen. Y esta mecanización también tiene otra consecuencia negativa, que es que hace prescindible al trabajador humano. Lo que antes hacían 5 personas, hoy en día lo hace una máquina. Eso significa que gente queda cesante. O visto desde la otra vereda, se necesita gente más preparada tecnológicamente para optar a cargos. De hecho, hoy en día, no sé, manejar un metro, el ferrocarril, el metro que conocemos, el metro Valparaíso, es muy diferente que manejar los trenes que se manejaban en los años 90. Y a su vez es muy diferente a manejar una locomotora del 1900. ¿Por qué? Porque se ha ido tecnificando todo y hoy en día se requiere una mayor especialización de trabajo para optar a esos puestos. Bien. En sí, la revolución industrial, chiquillos, consta de 3 revoluciones. Los camiones de la minería, dicen. ¿Cómo? Los camiones de la minería, que también surgieron ese... También, de hecho, sí, de hecho, miren, piensen que antes todo era con tracción humana o tracción animal. Por ejemplo, las carretas. En el campo se ocupaban carretas. ¿Y qué iba a reemplazar la carreta? La camioneta. Tracción animal a tracción mecánica industrial. Lo mismo con los camiones de la minería, con los barcos, etc. Todo esto sufrió grandes cambios. La primera revolución industrial es la de la máquina de vapor. ¿Qué significa eso? Aquí está abajo el dibujito de la máquina de vapor. Relleno un tambor, un recipiente con agua. Abajo de eso tengo una entrada para meter combustible y esto encienda. Esto va a elevar la temperatura y ustedes saben que el agua a 100 grados se convierte en gas. Llega a un punto de ebullición. ¿Ya? La fuerza que genera la presión de ese vapor intentando escapar va a mover un pistón. Ese pistón va a estar conectado a una rueda, a través de una serie de mecanismos. Y esa rueda se va a mover. Cuando esa rueda se mueva,
el mecanismo va a bajar y el pistón va a tener a bajar y va a volver a subir. Y va a ser ese movimiento que va a permitir que la máquina siga funcionando mientras está alimentada con agua y con... Ese mecanismo que se ve tan sencillo es el que ocupaban las locomotoras. O los barcos a vapor. ¿Ya? Y eso, chiquillos, generó una revolución, pero brutal. Piensen ustedes que, no sé, para transportar alimentos de Quillota a Santiago, antes de la revolución industrial habría sido necesario hacerlo a través de carretas, con caballos. Y quizás me habría tomado unas 5 horas, 6 horas, andando a caballo en forma constante. Con una locomotora podía llegar en 1 hora y media, 2 horas. Y llevar mucha más cantidad. ¿Por qué? Porque la locomotora, yo podía creer que era una locomotora gigante, una línea de tren, con una velocidad constante, y no como el caballo, que el caballito se va cansando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera revolución. Esto significó, chiquillos, también que fue necesaria una materia prima o un elemento mineral para generar temperatura, un combustible. Ese combustible fue el carbón. Y por eso el carbón durante el siglo XVIII, XIX es tan importante en las sociedades, porque movía las industrias. Era el combustible más barato para hacer funcionar un horno donde fundir el metal o bien una máquina de vapor. ¿Ya? De ahí pasamos a una segunda revolución industrial, chiquillos, donde dejamos la máquina de vapor y pasamos a utilizar el petróleo en un motor a explosión. ¿Ya? El motor a explosión, chiquillos, no debe ser como el abuelo o el padre del motor que tienen los vehículos hoy en día que andan con petróleo o combustible. Que es un motor, es un bloque de metal, que tiene unas bujías, que tiene unos cilindros, donde hay un proceso en el cual se abre una válvula, deja entrar el combustible, baja la bujía genera una chispa eléctrica dentro y genera una explosión de combustible, y eso hace que el cilindro se mueva y empieza a hacer ese movimiento. Y eso hace que se genere energía mecánica, energía que se va a transformar en movimiento y va a hacer que el vehículo ande. ¿Ya? Porque recuerden que lo que ocurre en un vehículo es que esa energía que genera el motor se redistribuye hacia las 4 ruedas y hace que el vehículo se pueda movilizar. ¿Ya? Ahora bien, esto pasó, no sé, en 100 años, por ejemplo. Pasamos del 1700 a 1750 a 1880 aproximadamente, y ahí comenzó a hacer el motor a explosión. Es la época que coincide con la creación de los primeros vehículos, los primeros automóviles. Recuerden que después del 1900, 1920, se desarrolla la producción en serie, que la propone Henry Ford, con su Ford Modelo T, ¿ya? Y genera toda una línea de secuencia de ensamblaje, y hace uso de esta tecnología. Y por último, chiquillos, tenemos la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial, estimados, guarda relación con la electricidad. La electricidad, chiquillos, se vuelve un elemento que hasta el día de hoy es fundamental. Prácticamente todas nuestras casas tienden a funcionar con electricidad. Lavadora, electricidad. El refrigerador, electricidad. Alumbrarnos, electricidad. La computadora, electricidad. El teléfono móvil necesita carga eléctrica. La consola de videojuegos, electricidad. La plancha, electricidad. La alisadora del pelo, electricidad. Quizá lo único que nos va quedando que no requiere energía eléctrica es la cocina. Pero aún así, hoy en día cada vez más se están masificando las cocinas eléctricas. Estas cocinas que van empotradas y que funcionan con resistencias que generan temperatura. Quizá también el abrigo de la casa no está tan masificado en Chile también que sea con energía eléctrica. Todavía recurrimos a la estufa a gas, a la estufa parafina, pero también hay estufa eléctrica. O sea, la electricidad, chiquillos, llegó para quedarse y es parte de nuestra vida diaria. ¿Okay? Y eso marca la gran revolución industrial, o la tercera revolución industrial, que se da en el 1900, 1910,
¿ya? Que aquí viene la figura de Edison, y si son medios conspiranoicos también Nikola Tesla, con la corriente alterna, la corriente continua, bueno, y que hasta el día de hoy nos siguen acompañando, ¿ya? Ahora bien, todo esto lo anterior, muy bonito todo, pero yo necesitaba recursos naturales para poder darle un uso, un provecho a este desarrollo industrial, a estas nuevas máquinas, a estas nuevas herramientas que se creaban. Por lo tanto, tenía que salir a buscar estos recursos naturales, chiquillos. Y para eso, las potencias europeas se dedicaron a expandirse y colonizarse por el mundo, dando pie al imperialismo y al colonialismo, que probablemente va a ser materia ya de la próxima semana cuando hablemos de historia o edad contemporánea. Chiquillos, quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Algo que deseen saber? ¿Algo que deseen Yo, profesor, Dígame. disculpe, con lo de ahora nada, tengo duda con la última pregunta que usted dio, por favor no se le olvide dar la pregunta esencial. Ok, vamos a hacer Porque entonces. yo le envié, tengo la respuesta de una que le envié, pero lo que pasa es que la última clase que fue el jueves que pasó yo no estuve. Ya.